Entonces nos dicen, un dispositivo aislado de cilindro émbolo contiene 5 litros de agua líquida saturada a presión constante. Entonces, nos están diciendo que eso está aislado, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Eso quiere decir que estamos hablando de un proceso adiabático. Quiere decir que la transferencia de calor hacia los alrededores no existe. Estamos hablando de un proceso con calor igual a cero. Hablamos de un proceso adiabático. ¿Listo? Y nos están diciendo que adicionalmente tenemos presión constante, ¿sí? Entonces tenemos una presión constante. También es un proceso isocórico. Isobárico, perdón. Isobárico. Listo. Sigamos con el enunciado. Una rueda de paletas agita el agua mientras que pasa una corriente de 8 amperes durante 45 minutos por una resistencia colocada en el agua. Si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante y el trabajo de la rueda de paletas es de 400 kilojoules, determina el voltaje de suministro. También muestra el proceso en un diagrama PV con respecto a las líneas de saturación. Entonces, primero vamos a dibujar cómo es eso, ¿no? Entonces, para entenderlo. Entonces tenemos algo así. Entonces nos están diciendo que tenemos líquido saturado. Nos ubicamos en líquido saturado, que es esta región de acá. Pues acá vamos a tener uno. Y nos dice que se evapora la mitad del líquido. Eso quiere decir que nos encontramos justamente en la mitad de este espacio. Entonces acá va a estar 2. Y como es un proceso a presión constante, vamos a tener esto. Esto es presión. Esto es volumen, ¿cierto? Entonces, nos están pidiendo cuánto es el voltaje que se le debe suministrar a la resistencia para que pues cumpla con eso. Entonces, antes de hacer conclusiones acá hay una fórmula que es el trabajo eléctrico, ¿sí? Entonces, el trabajo eléctrico de una resistencia, nosotros los calculamos como el voltaje por la corriente por el delta de T, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es dividirlo en 1000 para que nos den kilojoules, ¿listo? Entonces el voltaje tiene que estar pues en voltios, y una vez lo voy a poner acá, B tiene que estar en voltios, la corriente tiene que estar en amperios y pues el tiempo en segundos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros determinar? ¿Cuánto es ese trabajo eléctrico? Porque ya conocemos el voltaje, la corriente, perdón, conocemos la corriente, el delta T, y si conocemos cuánto es el trabajo eléctrico, podríamos despejar cuánto es el voltaje, ¿cierto? Fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular el trabajo eléctrico, ¿no? Entonces, calculemos el trabajo eléctrico. Entonces, agarremos los estados. Entonces, tenemos estado 1. Entonces, ¿qué tenemos del estado 1? Conocemos que tenemos una presión igual a 175 kilopascales. Y conocemos de que X es igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular de acá de una vez el volumen específico. Entonces, sería el volumen de 1 sería igual a BF, ¿no? Entonces, y regáleme de una vez cuánto es H1. Y ya le explico, vamos a explicar cuánto es, por qué vamos a usar entalpías y no. También se puede hacer con energía interna. Y vámonos para el estado 2. De una vez calculemos los dos estados. Entonces, ¿qué cambia en el estado 2? Que la calidad, ¿cuánto va a ser? 0.5, ¿cierto? Porque se está evaporando la mitad. La presión es la misma, ¿no? Entonces, P2, 175. Entonces, vamos a calcular cuánto es el volumen. Regáleme cuánto es BG.
Aunque el volumen de 2 no lo necesitamos, la verdad. No, no lo necesitamos para calcular nada, la verdad. Lo que necesito es la entalpía, más bien. Regáleme con HFG, perdón. HFG es 6213. Entonces la entalpía de 2 va a ser igual a 487.01 más 0.5 por 2213. 1593,6 kilojoules sobre kilogramos. ¿Listo? Necesitamos saber cuánto es la masa de eso. ¿Cómo sabemos cuánto es la masa? Si nos están diciendo que tenemos 5 litros al inicio. Entonces eso va en el estado 1. Entonces, yo tengo que la masa la puedo calcular como el volumen sobre el volumen específico. Entonces, ¿cuánto es el volumen? 5 litros, que es 0.05, ¿cierto? Metros cúbicos. Dividido en el volumen específico, que es 0.1057 metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, estos metros cúbicos se cancelan y me da que tenemos una masa de 4.731 kilogramos. Entonces, si preguntan la masa, no, pero igual ahí ya está la masa. ¿Listo? Entonces ahora ya tenemos los datos importantes que es entalpía, entalpía 1, entalpía 2. ¿Listo? Ahora sí es donde vamos a nosotros a proceder a hacer el balance de energía. Hay gente que le gusta hacer el balance de energía primero y otros al final, ¿sí? Pero eso es como de acuerdo a la experiencia que uno ya tenga haciendo ejercicios y el orden que le guste uno tener. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el balance de energía? Entonces, nosotros tenemos, arrancamos, como yo le he dicho, el calor neto, ¿cierto? Menos el trabajo neto es igual al delta de U. Como estamos hablando de un proceso adiabático, entonces esto se nos hace cero, ¿cierto? Nos queda solo el trabajo neto. Pero recuerde que el trabajo neto, ay Dios mío, mira lo que pasó. El trabajo neto es igual a el trabajo que sale menos el trabajo que entra más el trabajo que se realiza, ¿cierto? Ahora, ¿tenemos trabajo que sale? No, ¿cierto? La verdad, rara vez cuando se habla de trabajo que sale, podemos cuando se le está quitando energía al fluido, ¿sí? Y eso lo va a ver cuando veamos turbinas, ¿sí? Entonces, ¿tenemos trabajo que entra? Sí. ¿Qué trabajo está entrando? El trabajo eléctrico y el del trabajo de la flecha, ¿cierto? Entonces, de estos tenemos dos. El trabajo eléctrico y el trabajo de flecha. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces nos queda el trabajo eléctrico más el trabajo de flecha ay, dame paciencia con esta línea, menos el trabajo realizado va a ser igual al delta de U, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Que el trabajo eléctrico más el trabajo de flecha va a ser igual. Qué pena, ¿sabe qué se me olvidó a mí acá? Multiplicar por las masas. Acá, bueno, acá se asume que estamos hablando no, no le puse en minúsculas para saber que estamos hablando sobre trabajos específicos en función de masa, pero vamos a sacarle la masa. Entonces nos va a quedar el trabajo realizado más delta de U, ¿cierto? ¿Y se acuerda yo que le había dicho de que qué era esto? Delta de entalpía. Entonces me va a quedar que el trabajo eléctrico más el trabajo de flecha va a ser igual. Entonces acá le voy a poner la masa para que nos quede todo, no en función de masa, de la masa no específico, sino nos quede normal. Entonces va a quedar la masa por delta de H. ¿Sí? La masa simplemente sale para que nos quede todo en kilojoules. ¿Sí? O si uno no conoce la masa, pues lo deja en función de masa y ya nos queda es energía específica.
Entonces, el trabajo de la flecha nos lo da, ¿sí? Que es aproximadamente de 400 kilojoules, ¿no? Entonces nos va a quedar el trabajo eléctrico es igual, pues al trabajo de flecha que son 400, entonces nos va a quedar negativo. Entonces nos va a quedar, primero que la masa que es 4,731 y el delta de H que es H2 menos H1, ¿cierto? Y nos queda menos 400 kilojoules, ¿listo? Entonces, calculemos cuánto es ese trabajo eléctrico de una vez. Se nos queda 4,731 que multiplica H2, que es 2200, perdón, 1593.6 menos H1, que es 487.01, y le restamos 400. ¿Cuánto nos da eso? Entonces, 5230,3. ¿seguro? ¿Verificamos cuánto nos da eso? 4008. Eso sí, esa sí ya me suena más. Pues 4835,2 kilojoules. Entonces, ¿qué nos hace? Hace falta reemplazar. Recuerda que yo le había dicho que el trabajo eléctrico es esta fórmula. Entonces lo reemplazamos y nos queda entonces que 4835,2 va a ser igual entonces al voltaje por la corriente que son 8 amperes. Entonces, amperios multiplicamos por el delta T que son 45 minutos, ¿no? Eso hay que pasarlo a segundos. Entonces nos queda, para pasarlo a segundos lo multiplicamos por 60, ¿ya? ¿Cierto? Dividimos en 1000 de la fórmula y despejemos cuánto es el voltaje. Entonces, ¿qué nos queda? Despejar cuánto es el voltaje. A mí me da que el voltaje tiene que ser aproximadamente de 2224 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la resistencia? Pues obviamente la resistencia lo que va a hacer es transferir trabajo, ¿sí? Y por ende calienta también al fluido, ¿sí? Si se da cuenta, el trabajo lo que hace es también suministrar energía al fluido, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una forma de calor para que usted le suministre energía a un fluido. Usted también le puede suministrar energía en forma de trabajo, ¿sí? ¿Preguntas, dudas de esto?